Y ahorita estamos haciendo un viaje, una serie, que se llama La Palabra del Buda. La Palabra del Buda está recogida en una serie de textos que en su versión más antigua, la versión más antigua de todos estos textos, se conoce como el Canon Pali. Y el Canon Pali son pues muchos libros, decenas de libros, podríamos decir. Y uno de esos libros es este libro chiquito que se llama el Dhammapada. Dhammapada se puede traducir como el camino de la verdad. Súper bonito libro. Este libro en realidad son 26 capítulos de una serie de versos que en su versión original, bueno, es como poesía, digamos, están basados como en imágenes, en metáforas, en símiles. No se piensen que es así como que un tratado de filosofía budista, no, porque el Buda, si ustedes se van directamente a las enseñanzas del Buda, que son realmente lo más cercano que probablemente hay a lo que el Buda dijo, ¿no? Cuando el Buda predicaba con sus discípulos hace 2500 años. Estamos hablando de hace 2500 años. Entonces son palabras milenarias. Son una sabiduría realmente que viene pues de una antigüedad muy grande, ¿no? Lo que encontramos en las palabras del Buda generalmente no son grandes tratados filosóficos, ni enseñanzas muy complejas, ni muy esotéricas. Son enseñanzas súper prácticas, muy aterrizadas, que generalmente están comunicadas a través de pequeñas metáforas o imágenes o comparaciones o símiles, de manera muy, podríamos decir, muy aterrizada, sí, muy... no son elucubraciones, son consejos prácticos, ¿no? Consejos, muchas veces son eso, consejos. Todo lo que encontramos en el Dhammapada son ese tipo de lecturas, ¿no? La lectura que escogí para el día de hoy es el capítulo 16, que se llama El placer. Y lo elegí porque tiene una serie, leí esta versión que tenemos aquí. Esta versión está traducida por un hombre que se llama Alberto Blanco. Y si se fijan, pues este es del Fondo de Cultura Económica, es un libro relativamente fácil de conseguir, traducido por Alberto Blanco aquí en México. Estuve revisando esta traducción y tenemos otras traducciones de este mismo texto en nuestra biblioteca. Y cuando yo leí esta primera versión, dije, ay, mira qué interesante, qué bonitas imágenes, qué linda está. Y entonces escogí que hoy iba a hablar de este texto, ¿no? Pero ya que estaba yo preparando la charla y revisé las otras traducciones, me di cuenta que esta traducción no tiene nada que ver con las otras. O sea, digamos que si tú agarras las traducciones que son mucho más literales, así palabra por palabra del Pali directamente, esta versión de Alberto Blanco no es muy precisa. Y ya lo habíamos comentado esto, ¿no? En otras ocasiones, que la traducción de Alberto Blanco, pues se da una serie de licencias poéticas, digamos, porque lo que él busca es mantener las imágenes, mantener la poesía, mantener el ritmo, la cadencia de las palabras, pero no se fija tanto en la precisión de la traducción. Y en otros versos que habíamos escogido, pues bueno, más o menos ahí la versión de Alberto Blanco se parecía, ¿no? Pero en esta ocasión no se parece nada. Estaba yo muy frustrada ayer en la noche que lo estaba yo viendo porque dije, ¡oy! ¿Y por dónde agarro esto? ¿Por dónde le entro, no? Entonces, ¿saben lo que hice? Me olvidé de las otras traducciones y me quedé con esta que no es precisa, pero que de alguna manera, pues sí invita más o menos a la misma idea. O sea, no es que sea, digamos, diametralmente distinta, ¿no? Habla de lo mismo, evidentemente, ¿no? Aunque habla de lo mismo de una manera mucho más suelta, mucho más, ahorita lo veremos, ¿no? Bueno, entonces, justamente de lo que me di cuenta es que el título es lo primero que cambia entre esta traducción y las otras. Esta traducción se llama El placer. Este capítulo 16, El placer.
Y en las otras traducciones, lo que dice es algo así como lo querido, el afecto, lo placentero. Bueno, lo placentero está suficientemente cerca, pero lo querido, en el sentido de aquello que es querido, aquello que queremos, aquello que queremos. De eso habla el capítulo, de todo aquello a lo que nos apegamos. Nos apegamos bueno, sí, nos apegamos a las cosas placenteras, ¿verdad? De ahí la relación con el título. Nos apegamos a las cosas placenteras, pero nos apegamos a muchas otras cosas también. Nos apegamos a personas, nos apegamos a ideas, nos apegamos a posesiones, cosas con las que nos identificamos. Entonces, el capítulo tiene que ver con todo aquello que consideramos, digamos, cercano a nuestro corazón, todo aquello que queremos, todo aquello que consideramos lo deseado, lo querido, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Un poquito para que vean las referencias que hace el capítulo. Entonces, bueno, voy a leer el capítulo completo para que vean qué bonito es. Es muy cortito. Son estos versos de 2 paginitas. Lo voy a leer completo y después voy a ir comentándolo. No todas las líneas, pero algunas de ellas. Y quiero que tomen en cuenta que, de hecho, este capítulo probablemente contiene uno de los mensajes más centrales del Buda. Ahorita lo vamos a discutir. Pero uno de los mensajes que el Buda comunicó, de hecho, en su primer sermón, que es la explicación de por qué sufrimos. La explicación de por qué sufrimos. Esa gran verdad que el Buda encontró, de alguna manera está delineada con todo detalle en este capítulo. Entonces es un capítulo muy hermoso, muy significativo, porque se va al corazón de lo que el Buda comunicó. Y quiero que cuando lo escuchemos tengamos esa conciencia de que estamos escuchando la palabra del Buda, ¿no? 2500 años de historia de la mente del iluminado que viene hoy hasta aquí a darnos este mensaje. Entonces, bueno, ahí va. No dejes que el placer te distraiga del camino de la meditación. Ahí está. Hoy que estaba yo leyendo nada más esa frase, yo dije, es que ahí está todo. ¿Cuánto dice esa frase? Otra vez. No dejes que el placer te distraiga del camino de la meditación. Libérate del placer y del dolor. Solo hay penas en el placer logrado y dolor en lo que no se quiere. Perder lo que uno quiere es causa de dolor. Por eso, cuida bien los sentidos. Solo es libre aquel que ve más allá de la ganancia y de la pérdida. Del apego y del cariño brota el dolor. Del deseo y del placer surge el miedo. No existe dolor para el que está libre del cariño y el apego. Menos aún existe el miedo para el que está libre del deseo y el placer. Aquel que deja de querer, gustar, desear, codiciar, envidiar, está libre del dolor y del miedo. Aquel que es puro y ve, aquel que dice la verdad y la vive, ese cumple con su propia labor. Por eso es amado y admirado. Con la mente decidida y un corazón libre de deseos, va en busca de la libertad. Por eso se le llama el que va a contracorriente. Con cuánta alegría reciben la familia y los amigos al viajero que vuelve con bien después de un largo viaje. Así, tus buenas obras te recibirán como amigos, y con qué alegría cuando pases de esta vida a la otra. Ahí está, el placer. Pues ese es el capítulo. Miren qué breve, qué sencillo, qué ¡ting! Nada más como una cerecita, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a comentar
algunos de estos versos, a ver qué nos dicen. La primera frase del poema es: no dejes que el placer te distraiga del camino. Y después viene la siguiente frase de la meditación: que el placer no te distraiga del camino, que no te distraiga de la meditación. Evidentemente aquí el camino y la meditación representan todo aquello que es bueno, representan la meta, podríamos decir que representan la iluminación en última instancia, ¿no? La iluminación es ese estado de sabiduría y de compasión que alcanzó el Buda. Entonces, en este caso habla del camino, habla de la meditación, hablando en términos como de la meta, de todo aquello que es bueno, todo aquello que nos dirige hacia la iluminación. Ahora, este verso, si se fijan, tiene muchísima sustancia. No dejes que el placer te distraiga del camino. Fíjense cómo habla del placer. No está hablando del placer como algo que es maldito, ¿no? O como algo que hay que evitar a toda costa, o como algo que es malo, o como algo que es torpe, éticamente reprobable. Porque hay otras religiones, y particularmente, por ejemplo, en algunas ramas del hinduismo, sí se habla de que lo que hay que hacer es evitar el placer. No hay que experimentar placer porque el placer es peligroso. Aquí no nos está diciendo que el placer es malo, simplemente nos dice, bueno, ten cuidado, ¿verdad? Porque puede distraerte, puede distraerte. Entonces, eso es toda la diferencia del mundo. El budismo no es una religión, no es una filosofía, no es un camino de vida en donde se te invita a no experimentar placer. No te dice el placer es malo, ¿no? El placer simplemente ocurre en esta vida, ¿verdad? Igual que el dolor. Tenemos experiencias placenteras, igual que tenemos experiencias dolorosas. ¿Y qué es lo que te dice el budismo? Bueno, pues en la medida en que vienen estas experiencias, hay que darles la bienvenida, son parte de la vida. Pero ten cuidado con el placer, porque sí puede distraerte del camino, ¿no? Claro, lo placentero es disfrutable y hay que disfrutarlo, ¿no? La cosa es que generalmente no nos quedamos ahí. Cuando recibimos un estímulo placentero, generalmente nos cuesta trabajo soltarlo, ¿verdad? ¿O no? Queremos un cafecito, nos supo rico el cafecito, ya queremos otro, ¿no? Nos cuesta trabajo decir, bueno, ya se acabó el café, se acabó. Ah, no, queremos otro, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, nos cuesta trabajo soltarlo. Y en el peor de los casos, puede convertirse en un verdadero problema porque empezamos a buscarlo de manera compulsiva, nos obsesionamos con él y en casos extremos se convierte verdaderamente en una cuestión adictiva, ¿no? En una cuestión incluso autodestructiva. Y todos, en mayor o menor medida, nos relacionamos con el placer de esa manera. Queremos más y nos cuesta trabajo dejarlo ir, ¿no? Y gran parte del problema es que confundimos el placer con la felicidad. En el momento en el que tenemos una experiencia de placer, respondemos como si, ya encontramos la clave para ser felices, ¿no? Entonces, caigo como en esta búsqueda de que si yo me procuro todo este placer, seguro voy a ser feliz, ¿no? Si yo me doy a mí misma todas estas sensaciones placenteras, me voy a sentir satisfecha. A la larga me voy a llenar, ¿verdad? Y ya voy a sentir, ya estamos satisfechos. Se van a resolver todos mis problemas. Digo, claro, lo estoy poniendo en términos un poquito burdos, ¿no? Pero a un nivel casi como en la línea de la conciencia. Así funcionamos. Buscamos lo placentero y sentimos que nos va a hacer felices, ¿no? Sentimos que nuestros problemas se van a terminar, que vamos a estar en paz, que vamos a sentirnos satisfechos. Pero hay veces que lejos de resolver problemas, las sensaciones placenteras, todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario, porque parece que ahora esto lo necesito para ser feliz y entonces se vuelve una especie de búsqueda ávida que simplemente se vuelve en algo problemático, ¿no? En algo que no se llena nunca.
me agarro de esas sensaciones placenteras, me niego a darme cuenta de que en el fondo eso no me va a hacer feliz, ¿no? Simplemente me hace sentir desdichada porque me hace sentirme en falta constantemente. ¿Sí? ¿Reconocen? ¿Reconocen esto que estoy diciendo? ¿Les suena? ¿Verdad? Hay veces que con esa búsqueda constante de sensaciones placenteras, simplemente se convierten en un problema, ¿no? Entonces, a eso se refiere este primer verso de este capítulo, ¿no? Ten cuidado con las sensaciones placenteras, ten cuidado con el placer porque te puede distraer del camino, te puede distraer de la meditación, te puede distraer de una búsqueda de trabajar con tu mente, trabajar con tu conciencia para irla llevando poco a poco al estado de iluminación. Entonces, el placer, ahí está, simplemente ten cuidado de que puede ser peligroso. Y date cuenta, también eso, date cuenta que la felicidad no va por ahí, que tener experiencias placenteras no es la clave de la felicidad, son simplemente parte de la vida, ¿no? Entonces, muchas veces esta búsqueda de placer puede tomar tonos incluso autodestructivos, ¿no? Y la variedad de traducciones que se usan aquí en este capítulo, ¿no? Como no nada más el título del capítulo como el placer, sino lo querido, el afecto, lo placentero, me hace pensar que el Buda no estaba nada más pensando en sensaciones placenteras a nivel físico, ¿no? Como dormir o comer rico o el sexo, ¿no? Sino también todo aquello a lo que nos apegamos como personas, cosas, situaciones que deseamos, títulos profesionales, ideas, amigos, contextos, cosas a las que nos apegamos, con los que nos identificamos. De aquí soy. Todas estas cosas con las que decimos, de aquí soy, ¿no? Y nos agarramos. Muchas veces asociamos con todas estas cosas precisamente la felicidad, ¿no? Pero este primer verso del capítulo nos dice, no dejes que eso, lo placentero, lo querido, te distraiga del camino hacia la iluminación. Finalmente, lo que sí te va a hacer feliz es la iluminación, ¿no? A veces hablamos en el budismo, hablamos de los refugios, hablamos de aquello en lo que nos refugiamos. Si nos refugiamos en el placer, si nos refugiamos en aquello a lo que nos apegamos, a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro coche, ¿no? Si nos refugiamos en eso, vamos a sufrir. En cambio, si nos refugiamos en la búsqueda de la iluminación que está representada por este ideal tan hermoso que tenemos aquí en el altar, si nos refugiamos en la búsqueda de una conciencia humana más refinada, más profunda, más compasiva, si nos refugiamos en eso, ahí sí vamos a encontrar la felicidad. Ese sí es un refugio seguro, nos dice la enseñanza budista, ¿no? Entonces, no permitas que estos falsos refugios te distraigan y te desvíen de los refugios verdaderos que sí te van a satisfacer en un sentido último. Entonces, ahí está, esa primera línea del capítulo, ¿verdad? Todo lo que nos dice. Luego, las siguientes 3 líneas dicen así: libérate del placer y del dolor. Solo hay penas en el placer logrado y dolor en lo que no se quiere. Perder lo que uno quiere es causa de dolor. Por eso, cuida bien los sentidos. Solo es libre aquel que ve más allá de la ganancia y de la pérdida. Déjenme, es que a las 8 de la noche me tengo que tomar esta pastillita. Ya está. Bueno, entonces lo que nos está diciendo esta línea, dice, al lograr el placer, al lograr el placer, dice, libérate del placer y del dolor. Solo hay penas en el placer logrado. ¿Qué les parece eso? ¿Sí? Cuando logramos el placer, sufrimos indirectamente. ¿A qué les suena? Cuando logras placer, ¿sufres, Sabine? Sí. Ajá. ¿De qué manera? Porque tengo miedo que
Ahí está, ¿verdad? Exacto. Sí, lo logras, buscas eso tan anhelado, lo anhelamos, ¿verdad? Y en el momento en el que lo conseguimos, ay, ya estás con el temor de que se vaya. Temor, fíjate, temor y no nada más temor, pena, dolor, a veces literalmente dolor, de que se nos va a ir, de que se nos va a acabar, ¿no? Eso es a veces lo amargo del placer, que efectivamente lo logramos, lo alcanzamos, pero trae consigo este sinsabor de que se va a acabar, de que no es para siempre y de que en el fondo no nos satisface, ¿no? Entonces, aquí es lo que está reconociendo esta frase. Solo hay penas en el placer logrado. Pero por otro lado, ¿cuál es la otra opción? Si no queremos el placer, entonces queremos el dolor, pues tampoco, ¿verdad? Porque en el dolor también hay lo que no se quiere, aquello que no queremos, ahí también hay dolor. Si estamos en contacto con lo que queremos, hay dolor, ¿verdad? Porque se nos va a ir. Pero si estamos en contacto con lo que no queremos, también hay dolor, pues porque estamos en una situación de incomodidad. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es la solución? Perder lo que uno quiere es causa de dolor, como decía Sabine. Por eso cuida bien los sentidos. Y aquí viene la solución. Solo es libre aquel que ve más allá de la ganancia y la pérdida, ¿no? Entonces, ya sea que estemos en contacto con lo que queremos o con lo que no queremos, aquí lo que nos dice, vamos a experimentar dolor. Entonces, la única solución es salirnos de ese vaivén, de esa especie de péndulo, de agarrar lo que nos gusta y rechazar lo que no nos gusta. Esta es a veces la lógica con la que existimos en esta tierra, la lógica de nuestra mente no iluminada. Aquello, ¿en qué consiste la ignorancia de acuerdo al budismo? En que hacemos eso, en que hacemos eso. Nos agarramos de aquello que pensamos que nos va a dar la felicidad, que es lo placentero, y rechazamos todo aquello que pensamos que nos va a dar la infelicidad, que es todo aquello que encontramos incómodo. Y constantemente estamos en este péndulo, ¿no? De agarrar aquello placentero, rechazar lo que es incómodo. Y esa es la receta perfecta para el sufrimiento, como nos dice aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues salirnos de plano, salirnos de la lógica de ese péndulo. ¿Y cómo nos salimos de la lógica de ese péndulo? De estar en este agarrar, rechazar. De alguna manera es como un poquito ponernos por encima de esa lógica, poder darle la bienvenida a las experiencias que recibimos en la vida. La vida trae consigo experiencias placenteras y experiencias incómodas. No hay de otra. En eso consiste la vida humana. Entre otras cosas en que necesariamente vamos a tener experiencias incómodas, experiencias dolorosas, experiencias insatisfactorias. Pues les damos la bienvenida. Igual que les damos la bienvenida a las experiencias placenteras y las dejamos ir cuando se terminen, ¿no? Nos tratamos de salir de la lógica del agarrar y rechazar, agarrar y rechazar. Simplemente abrimos los brazos a la vida. Nos rendimos a la experiencia tal y como es. Y tratamos de estar con esa experiencia de la manera más plena posible. Entonces, si estamos atrapados en el péndulo, vamos a experimentar esto que en el budismo llamamos dukkha. La palabra dukkha en el budismo se traduce a veces como sufrimiento, pero se refiere en general a todo aquello que es insatisfactorio, ¿no? Entonces, si estamos atrapados en el péndulo, vamos a experimentar dukkha, incluso cuando estamos del lado, digamos, del lado calentito del péndulo, ¿no? El péndulo pasa del lado calentito al lado frío, al lado calentito, al lado frío. Generalmente queremos solo uno, solo queremos el de acá, pero no, eso no es posible, porque en la vida hay de los dos, hay calentito y hay frío. Entonces, la única salida es ver más allá de la ganancia y de la pérdida, como dice este verso, ¿no? Fíjense, la ganancia y la pérdida son solo dos palabritas, dos términos, en un grupo de 8 palabritas, 4 pares, que se conocen como
¿Te acuerdas, Sharon? ¿Cómo se llaman estos 4 pares? ¿O tú, Sabine? Exactamente, los 8 vientos mundanos. Sí, sí has oído hablar de los 8 vientos mundanos, ¿verdad? Hay una enseñanza muy bonita en el budismo que dice que hay 8 vientos mundanos. Son 8, no son 8 independientes, sino son 4 pares. 4 pares de opuestos. El primer par es justamente la ganancia y la pérdida. El segundo par es el placer y el dolor. El tercer par, fama contra impopularidad. Y el cuarto par, alabanza contra crítica. Fíjense, son fuerzas, ¿verdad? Fuerzas que nos mueven. La alabanza y la crítica. No me digas si eso no nos mueve, ¿verdad? La ganancia y la pérdida, el placer y el dolor. Esas fuerzas nos mueven. Por eso en la enseñanza budista se les llaman vientos. Vientos huracanados, ¿no? Nos vapulean, nos tumban, ¿no? Nos provocan huracanes internos. Y generalmente queremos solamente uno de ellos y no queremos el otro. Queremos la fama, pero no queremos la impopularidad, ¿verdad? Queremos la alabanza, pero no queremos la crítica. Queremos el placer, pero no queremos el dolor. Pero lo que nos dice la enseñanza budista es que vamos a tener de todo. En la vida vamos a tener de todos esos vientos, nos van a llegar. Va a haber momentos en donde vas a recibir críticas, momentos en donde te vas a sentir famosa, ¿no? Momentos en donde vas a tener ganancia y vas a tener pérdida. Vas a tener de todo. Y hay otros, ¿eh? Hay otros pares que podemos pensar, por ejemplo, como la salud y la enfermedad. También vamos a tener salud y enfermedad. Otro par muy bonito, fíjense, belleza y fealdad, éxito y fracaso. Generalmente queremos uno de ellos y no queremos el otro. Pero si nos sometemos al vaivén, estamos condenados a que vamos a sufrir. Lo que necesitamos hacer para poder lidiar con ese tipo de experiencias de vientos huracanados es subir por encima del vendaval, ¿no? El vendaval está por aquí abajo moviendo los árboles y tirando las palmeras, ¿no? Vamos a movernos por encima de ese péndulo, de ese vaivén de ganancia y pérdida, placer y dolor. De tal manera que, ¿qué hay en esta? Me gusta la imagen, por ejemplo, como de un globo de estos de aire caliente, aerostáticos, ¿no? Que se mueve por encima de las nubes y de la tormenta. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí arriba? ¿Cómo qué les suena? Hay placer, tranquilidad, ahí está. ¿Cómo te llamas? María del Carmen, así se llamaba mi mamá. Qué bonito nombre. Tranquilidad, exactamente, tranquilidad. ¿Qué tal que podemos movernos hacia ese espacio en donde más que felicidad, ¿no? Que a veces buscamos la felicidad, ¿qué es la felicidad, verdad? ¿Quién sabe qué es la felicidad? Pero si nos movemos a esos espacios más en donde lo que hay es calma, lo que hay es quietud, paz, tranquilidad, ecuanimidad. Eso sí de pronto me suena como súper atractivo, ¿no? Eso sí me suena como algo que se asocia, por ejemplo, con la mente iluminada. Hay que ver nada más las caras, los rostros de las imágenes del Buda para darnos cuenta de que eso que el Buda alcanzó tenía que ver con esa paz y con esa tranquilidad. No con la felicidad asociada al placer, ¿no? O con ese vaivén del que hablamos, sino moverse por encima de ese vendaval y poder llegar a estos estados de tranquilidad y de paz, ¿no? Entonces, fíjense que dice, la siguiente frase dice, del apego y del cariño brota el dolor. Del apego y del cariño brota el dolor. El cariño, aquí el cariño se refiere, digamos, no al cariño sano que puedes tener por un amigo, ¿no? Sino el cariño en el sentido de aquello a lo que quieres, aquello a lo que estás apegado, de una manera no tan sana, ¿no? Pero aquí lo tradujeron como cariño. Bueno, del apego y del cariño brota el dolor. Del deseo y del placer
surge el miedo. Fíjense, ahí apareció la palabra miedo. No nada más dolor, sino la palabra miedo, que fue la palabra que tú dijiste, Sabina, ¿verdad? Hace ratito, que dijiste, ¿por qué el placer luego no es tan placentero? Pues porque tienes miedo de que se va a acabar, ¿no? Entonces ahí está el miedo. Del deseo y del placer surge el miedo. No existe dolor para el que está libre de cariño y del apego. Menos aún existe el miedo para el que está libre del deseo y el placer. Aquel que deja de querer, gustar, desear, codiciar, envidiar, está libre del dolor y del miedo. Entonces es un verso, bueno, de hecho son 3 versos juntos. Pero fíjense, aquí ya se amplió un poquito el rango de emociones que se consideraban, ¿no? Originalmente nada más estábamos hablando del placer, pero ahora aquí ya estamos hablando del apego y del cariño, del deseo y del placer. Estamos hablando de este verbo de querer, gustar, lo que me gusta, lo que deseo, lo que codicio, lo que envidio, ¿no? ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Lo codicio, lo envidio, lo quiero, me gusta. ¿Qué tienen en común? Posesión, ¿verdad? Lo quiero para mí. Tiene que ver con atraerlo. Cosas que queremos atraer hacia nosotros, ¿no? Eso tienen en común todos estos verbos o todas estas palabras que utiliza el verso. Todas tienen que ver con este movimiento de querer atraer hacia mí, ya sea a las personas o a las cosas o ¿no? a lo que, todo aquello a lo que nos apegamos. Toda esta serie de emociones son justamente, y aquí seguramente lo van a reconocer, la segunda noble verdad, ¿no? En el budismo hay una enseñanza muy central, podemos decir que es la enseñanza más, que resume de una manera más efectiva en la realización del Buda, que es una enseñanza que se conoce como las 4 nobles verdades. En la primera noble verdad, el Buda nos dice que la experiencia de insatisfacción o de sufrimiento en la vida humana es inevitable. Nos la vamos a topar, ¿no? Esa es la primera noble verdad. La segunda noble verdad nos dice que hay una causa, hay una razón por la cual sufrimos, y esa razón es el deseo, la sed. De esto está hablando el verso del Dhammapada. Está hablando de la segunda noble verdad, de la causa del sufrimiento, ni más ni menos. La causa del sufrimiento vista en términos de el deseo, la avaricia, la avidez, la codicia, todas estas emociones que tienen que ver con venga para acá, ¿verdad? Todas esas emociones son la causa del sufrimiento, dice el Buda. La tercera noble verdad nos dice, si cesa la causa, cesa el sufrimiento. Si cesa el deseo, cesa el sufrimiento y viene la experiencia de nirvana, el cese, la iluminación. Y la cuarta noble verdad nos dice que hay un camino, hay una serie de pasos que podemos seguir para llegar a esa experiencia. Entonces, eso es muy resumidamente una enseñanza muy profunda, ¿verdad? Sobre la que hay libros y libros y libros y reflexiones muy profundas en torno a ella. Pero muy en resumen, a lo que quería yo oír es cómo este verso del Dhammapada está hablando de la segunda noble verdad. Está hablando de cómo a partir de estas causas que él menciona, las causas como el apego, el deseo, el placer, el querer, aquello que nos gusta, aquello que deseamos, aquello que codiciamos, aquello que envidiamos, todo eso. Todas esas distintas, todo un espectro, ¿verdad? De cosas que hacemos, que son las causas del dolor. Y los resultados no nada más están dados en términos de dukkha, el sufrimiento, sino aquí pone otra palabra que es el pesar, una palabra que es en pali, soko. Y luego otra palabra que es el miedo. No nada más todas esas cosas son la causa de dukkha, sino también del pesar y del miedo. El pesar y el miedo. Y fíjense, durante una época, yo me acuerdo que cuando yo me acerqué al budismo,
En algún momento reflexioné como la palabra dukkha, sufrimiento o insatisfacción, te la encuentras por todos lados, ¿eh? Cualquier libro que hables de budismo, ¡pum!, en primera plana, la palabra dukkha, ¿no? Se habla mucho de dukkha, se habla mucho de esa experiencia de insatisfacción, ¿no? Y una vez yo caí en cuenta, la palabra miedo no es tan común. La palabra miedo no es tan común en las escrituras budistas. ¿Por qué será? Porque yo, la realidad de las cosas, que yo sí experimento miedo. Una de las maneras en las que experimento dukkha es de esa manera, miedo, inseguridad, un sentido como de estar en peligro, ¿no? De estar parado sobre una tablita que está a punto de hundirse, ¿no? Esta sensación de inseguridad. Para mí esa es una de las maneras más comunes en las que experimento dukkha. Pero a partir de que hice esta reflexión sobre el miedo, en realidad me he empezado a encontrar la palabra miedo con mucha frecuencia en las escrituras budistas. Y aquí en esta escritura sí hacen referencia textualmente, literalmente, a la palabra miedo. Miedo, ¿no? Esta sensación de sentirte en peligro. Fíjense, esa palabra me prende todavía más focos rojos que la palabra pesar o la palabra insatisfacción o la palabra dolor, ¿no? Porque cuando experimentamos miedo, cuando nos sentimos en peligro, es casi como si estuviéramos en una experiencia como de vida o muerte, ¿no? Como si nos sintiéramos en ese nivel de inseguridad, como si estamos experimentando algo que se siente como de vida o muerte. Y lo que pasa es que sí es cierto que en estas experiencias de aquello que queremos, aquello a lo que nos apegamos, generalmente le tenemos puesto ahí una inversión emocional súper fuerte. No es nada más de que estoy apegada al pastelito que está en el refrigerador y que estuvo súper rico, hacer que nos trajiste unos pastelitos el otro día. Ah, no, no fuiste tú, fue tu amiga Carmen. Nos trajo unos pastelitos súper buenos, ¿no? Entonces, no es que nada más esté yo apegada al pastelito que está en el refrigerador, ¿no? Que es placentero. No, pues el pastelito es lo de menos. Pero ¿qué tal se apega uno a la pareja, a los padres, a los hijos? Ándale. ¿Qué tal te apegas a esas relaciones humanas? Que mira, no las quieres soltar. No las quieres soltar. Y hay veces que pasan años en que ya se terminó una relación de pareja y uno sigue así, ¿no? Díganmelo a mí. Así, agarrado, agarrado, agarrado. No lo quiere soltar, ¿no? Se siente como verdaderamente como si fuera de vida o muerte hacer esto. Es como si soltaras, digamos, el último, que estuvieras en el Pacífico, en el Océano Pacífico, ahí tú flotando solita y estuvieras agarrada del último salvavidas de este planeta, ¿no? Así se sienten a veces esos apegos. Soltarlos es muy difícil porque les tenemos puesta ahí una inversión emocional muy, muy fuerte. Entonces, sí, efectivamente, es de eso de lo que está hablando este capítulo. Efectivamente da miedo. Efectivamente estamos hablando de que nos trae miedo. Esos apegos nos traen miedo. Porque qué tal que te quiten el salvavidas, ¿no? Te sientes que te ahogas verdaderamente. Y lo peor con estos salvavidas es que mientras más fuerte lo agarramos, más sentimos que nos estamos ahogando. Es de lo que está hablando aquí este capítulo. Mientras más fuerte agarras el salvavidas, más fuerte vas a sentir que te estás ahogando. Mi abuelita una vez fue a Acapulco y la revolcó una ola. No, a mi mamá la revolcó una ola, ¿no? Entonces mi abuelita se le echó encima, ¡ah!, a salvarla, ¿no? A salvarla de la ola que le está revolcando, se va a ahogar, se va a ahogar. Y efectivamente se estaban ahogando. Hasta que se fue la ola y se pararon y el agua les llegaba aquí a medio muslo, ¿no? O sea, se estaban ahogando en un vaso de agua. Hay veces que así somos, nos estamos ahogando en un vaso de agua, pero ahí estamos agarrados del salvavidas. Y no nos damos cuenta que ese mismo agarre es lo que nos está ahogando, ¿no? Y ya para terminar, déjenme leer la última frase que quiero comentar, que es muy bonita. Dice, con la mente decidida
y un corazón libre de deseos va en busca de la felicidad. Está hablando de esta persona, ¿no? Esta persona, el sabio que se desapega. Con la mente decidida y un corazón libre de deseos, va en busca de la libertad. La palabra ahí es libertad. No es felicidad, no es plenitud, no es placer, es libertad. Va en busca de la libertad. Por eso se le llama el que va a contracorriente. Entonces, ir con la mente decidida y un corazón libre de deseos ya es en sí mismo ir en contracorriente, ¿verdad? Pues generalmente no es la manera en la que funcionamos en el mundo. En el mundo no funcionamos con un corazón libre de deseos. Al contrario, tenemos muchos deseos, deseamos muchas cosas. Somos como que consumistas, ¿no? Ya queremos esto y ya queremos lo de más allá y ya queremos lo de más allá. O sea, muchas veces nos cuesta mucho trabajo tener una vida de sencillez, una vida de contento, en donde no estemos funcionando a partir de nuestros deseos, de nuestros gustos y nuestros disgustos, ¿no? Queremos lo que nos gusta, no queremos lo que no nos gusta, ¿no? Dejar de funcionar así es precisamente ir en contracorriente. Por eso a veces se habla de que el budismo la práctica del budismo es en alguna medida contraintuitiva, porque te está invitando a que hagas algo que por tu propia naturaleza de tu mente ignorante no lo vas a hacer por ti misma, ¿no? Tu propia mente ignorante que no se da cuenta de la realidad funciona completamente con la otra lógica, agarrarse, ¿no? Pero aquí lo que te está invitando es suelta el salvavidas. Suelta el salvavidas y flota de muertito. Y vas a ver que a gusto. Suelta. Déjate fluir con la vida en el sentido de que la vida trae de todo. La vida trae gozo y trae dolor. Déjate fluir con eso, no hay de otra. En la medida en que te pelees con eso, te estás sometiéndote al sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que la práctica del budismo es una práctica como a contracorriente. Y lo que nos dice aquí, vamos a contracorriente y lo que buscamos es la libertad. La meta no es la felicidad, como nuestra primera intuición nos indicaría, ¿no? Sino es la libertad. Y nuestro maestro, que es el fundador de la orden a la que nosotros pertenecemos, nuestro maestro dice, ¿no? En la medida en que tú vas avanzando y que te vas convirtiendo en una persona, digamos, en un practicante del budismo cada vez más a fondo, empiezas a soltar este pensar en términos de ser feliz, ¿no? Esta búsqueda de la felicidad. Y empezamos más y más a buscar significado, a buscar comprensión, a buscar libertad. Entonces, a mí a buscar incluso, como decías, ¿verdad, María del Carmen? Tranquilidad. Pensar en que la práctica del budismo, la práctica espiritual, la práctica de la ética incluso, te lleva más en ese sentido. No a la felicidad burbujeante del ¿no? Te lleva a la búsqueda de significado, te lleva a encontrar calma, te lleva a encontrar comprensión, te ayuda a alcanzar la libertad. La libertad de todos nuestros condicionamientos, la libertad de todas nuestras torpezas, la libertad de todos nuestros venenos. Entonces de eso se trata en la práctica del budismo. Y bueno, pues con eso los quiero dejar el día de hoy, con esta reflexión sobre que la meta del camino no es la felicidad, sino la libertad y la comprensión. Y que se les quede por ahí esa reflexión, a ver qué les dice, qué les informa. Duérmanse con ella ahí en la almohada y a ver qué les dice. ¿Alguna